ya en el transcurso de la semana puedan leer la plataforma de Google Classroom y pues ya se vayan habituando ahí a lo que hemos ido publicando. Entonces, para hoy teníamos pendiente hasta las 7 de la noche que pudieran enviar su segundo laboratorio. Entonces, pues me imagino que ya todo lo habrán enviado. De igual manera, pues también vayan guardando siempre toda esta documentación que van generando, porque el día del examen pues va a ser necesario que la presenten de forma física en el caso de los laboratorios. Entonces vayan juntándolos y pues ya después se les va a ir diciendo cómo va a ser la logística que se va a utilizar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Sí, por favor, Marlon. Nuevamente, como le estaba preguntando a la licenciada, o sea, yo tengo ya mi actualización de lo que es el grupo. Yo soy el coordinador del grupo número 12, pero en su momento todavía no estaba completo con todos los integrantes. Ya para hoy ya tengo el grupo resuelto y con todos los integrantes ya para trabajar. Por la misma consulta, licenciado, ¿cuál sería la metodología para podérselo entregar? Si lo entrego físico el día lunes en la clase o si habrá algún sistema electrónico para podérselo trasladar y que ya tengan ustedes el actualizado. Muy bien. Usted es Marlon Joel Morales Rabanales, ¿verdad? Así es, licenciado. Aquí estoy viendo su listadito. Entonces, yo creo que voy a compartir un correo electrónico para que me hagan favor de hacérmelo llegar. En este momento se los estoy escribiendo. Yo creo que a Ligda Flores le va a dar risa el correo electrónico que les compartí, porque es el mismo que utilizamos en la unidad de tesis ahí para revisión de los planes de investigación. La verdad es que sí, porque todavía tiene fecha 2016, licenciado. Exacto, pero digo como el más útil. Entonces, Marlon, y también igual a todos los coordinadores de los grupos del 1 al 18, si no estoy mal, por favor, pueden hacerme llegar al correo electrónico que les acabo de compartir los listados ya actualizados. Entonces, colocan la cantidad completa de los integrantes que ustedes tengan, quién queda como coordinador, y en el mismo listado, ahí hay un espacio donde dice el número de grupo. Entonces ahí se lo ponen ustedes también el grupo. Entonces al archivo de Excel que manden, póngale grupo 1, grupo 2, grupo 3, etcétera, ¿no? Por favor, para poderlos tener, y así yo actualizo el archivito que les puse a disposición. Traté de ponerlo en un formato que es, que sería como de Google, se me fue el nombre ahorita de esta cuestión. Creo que es un Google Docs, un archivo de Excel que es todos pueden ingresar para ver cualquier actualización que yo vaya realizando. Entonces, ahí van a ir viendo ustedes cómo se va actualizando cada grupo, los integrantes y cualquier información pues que se vaya generando. Entonces, pues gracias ahí por su intervención, Marlon. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues vamos a dar inicio al programa que tenemos el día de hoy, que sería pues el tema de la evolución del derecho internacional y también la evolución histórica del derecho internacional público. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo creo que les tengo pendiente una diapositiva de compartírselas, las traslado más tardecito. Sí, María Abigail Valenzuela Muñoz. Licenciado, buenas noches. Fíjese que le queríamos comentar que el grupo 19 lamentablemente no aparece entre su listado y sí nos dieron recepción del listado. Ese fue, si no estoy mal, el último listadito que nos dieron en el pasillo, ¿verdad, María? Así es.
Ese es Sí. justamente. Licenciado es el con el que yo me quedé, ¿te recuerdas? Entonces te lo voy a estar compartiendo. Sí, gracias, Ligda. Y también para comentarle a María Abigail que hicieron la consulta a través del grupo de Google Classroom y también se le dio la respuesta oportuna. Entonces, pues, solo para que lo puedan consultar por ese lado también, porque sí, ya se había resuelto ese tema. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, solo hay otra pregunta por aquí, vamos a ver la última. Dice, licenciado, buenas noches, perdón, no funciona mi audio, pero le comento que estoy en 2 grupos. Me quedaré en el grupo 17. Bueno, está bien. Relacionado a los grupos, pues ya que están abordando ese tema, sí me gustaría pues que puedan verificar ustedes en qué grupos quedaron y la cantidad, porque la idea es que queden grupos de 15 para que sean menos grupos. Pero, por ejemplo, tenemos creo que 222 estudiantes y aparecían 229 asignados, entonces, o sea, o por lo menos que se agregaron a los diferentes grupos. Entonces no me cuadra por 7 personas. Entonces, si pueden ustedes verificar a qué grupo pertenecen, pues se los voy a agradecer. Perdón, Martina me levantó la mano. Martina de Jesús, ¿te escucho? Sí, licenciado, buenas noches, perdone. Usted solo compartió las listas con los temas y con los nombres de los coordinadores, pero no están los listados de integrantes entonces no podemos saber porque no había muy buena organización. Entonces, de repente pudo habernos pasado a más de uno que quedamos en más de 2 grupos o que no tenemos grupo. Entonces, le comento. Gracias, Martina, le comento. En el grupo de Google Classroom se les compartió a ustedes un formato de un listado para que ustedes por afinidad pudieran crear sus grupos. Entonces, si a usted la agregaron en algún grupo, pues creo que tuvo que haber sido de su conocimiento esa situación inicialmente. O sea, yo les mandé la matriz para que ustedes la llenaran y se les indicó que el día viernes me la iban a entregar al iniciar el periodo de clase. De hecho, pues lo recibimos posteriormente, hasta cuando terminó la clase. Conforme me lo fueron dando, pues así se le fue, por parte de la licenciada, fue agregando el número de cada uno de los grupos. Entonces yo no puedo trasladarle a usted un formato de Excel, por ejemplo, porque no me lo han trasladado a mí. El formato que me dieron a mí fue el formato físico. De hecho, pues el compromiso, la tarea de cada uno de los coordinadores fue de que una vez que estuviera ya el cuadro ya perfeccionado y que ya supieran el número de grupo, me lo iban a remitir ya en formato electrónico. En este momento, pues se les compartió el correo electrónico para que lo puedan trasladar. Entonces, pues creo que esa es la primera parte, el primer punto de partida, para que ustedes pues puedan abocarse también a los que ustedes sepan que son sus coordinadores para saber de que están integrados. O en este caso pues también tiene que ser un criterio propio, ¿verdad? De verificar o de preguntar con sus compañeros si los integraron a algún grupo o si ustedes se integraron, porque si no también van a quedar fuera. Entonces, así como el caso de Martina, puede ser que con cualquier otra persona, pues, suceda lo mismo, que está confiada que le iban a ingresar, o tal vez ni siquiera se enteró de que iban a crearse grupos y no sepa y no esté en ningún grupo. Entonces, sí sería bueno que ustedes puedan organizarse a lo personal. Imagino que tienen sus grupos de WhatsApp y otro tipo de situaciones, o también tienen su núcleo, su grupito por aparte, donde también podrían verificar esa parte. Entonces, pues también les platiqué sobre el tema o yo creo que en lo que les compartí, que hay un grupo de 7 integrantes, entonces para que ellos verifiquen si al final pueden llegar a los 15 integrantes o bien si pueden irse acoplando a otros grupos que tengan, digamos, 12, 13, 14 integrantes para ir llenando esos espacios que están o que quedaban vacíos. Entonces, pues eso creo que es lo que tendríamos pendiente digamos, de ese tema. Y pues ya en el transcurso de la semana creo yo que ya van a estar completos los cuadritos de todos y pues ya me lo pueden mandar y ya actualizo yo
el archivito que les compartí para que ustedes puedan ver cómo es que va quedando. El tema del sorteo de los temas para las exposiciones del tema del segundo parcial lo vamos a hacer de forma física la otra semana, para que los coordinadores puedan pasar a la tarima con la licenciada y conmigo, y pues que ahí se haga el sorteo en ese momento, pues para que todos tengan claridad de cómo se llevó a cabo el proceso. Entonces así también se les da participación a ellos. Entonces, pues esa es parte de la información que teníamos pendientes. Y creo que por cuestión de tiempo, ya son las 7:15, si no se nos va a pasar el tiempo y no vamos a avanzar ahorita, y ya tenemos ahorita un poquito contado el tiempo, si no después nos va a tocar ir corriendo o dejarles más lecturas para poder avanzar con el tiempo. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues iniciamos. ¿Alguna otra consulta? No, muy bien. ¿Logran ver la pantalla? Sí, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, el tema que nos atañe el día de hoy va a ser precisamente comprender un poco acerca de la historia y las generalidades, pues, del derecho internacional público y cómo ha venido dándose su evolución hasta nuestros días. Hemos visto tal vez algunas pinceladitas de estos temas, pero sí vamos a adentrar un poquito más en el entendido, pues, que esta evolución histórica ha ido permeando en la historia de todos los países, de todos los estados, hasta lo que hoy pues conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Pero pues también comprendamos nosotros que el derecho internacional público, así como nosotros que tenemos un árbol genealógico y sabemos que quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, de igual manera sucede pues con el derecho internacional público, que básicamente pues sus raíces están bien permeadas en la antigüedad, básicamente pues en las civilizaciones, que fueron las primeras que lograron establecer los diferentes tratados, también los diferentes acuerdos, para poder regular el comercio, sus interacciones, las relaciones entre la sociedad. Entonces, tenemos varios antecedentes, pues no solo en Europa, que fue como que la cuna de estas civilizaciones, sino que también podemos pensar, por ejemplo, en los pueblos mayas, los pueblos originarios, los mayas, los aztecas, los incas, todas las tribus pues que vivieron en el Amazonas, todos los, en este caso pues los pueblos mesoamericanos, etcétera, que tuvieron sus diferentes formas de crear la civilización, desde Babilonia también, si lo queremos ver, desde Sumeria. En fin, hay varios antecedentes que nosotros vamos a ir encontrando. Pero pues dentro de lo que se tiene más conocido, básicamente es en Europa, que en los siglos XVI y XVII es cuando se da como que el auge de este tema, el derecho internacional público, porque desde ahí se desarrollan lo que son los fundamentos modernos del derecho internacional, y a medida que los estados soberanos comienzan a establecer sus relaciones diplomáticas, también empiezan a celebrar tratados. Desde ahí se va dando mucho el tema de estos antecedentes históricos de los que tenemos hasta el día de hoy. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos dentro de los antecedentes fuentes primarias, las fuentes secundarias, que es importante que las tengamos de conocimiento. Cuando hablamos de las primarias, pues nos referimos a tratados internacionales, temas como la costumbre internacional, así como también los principios generales del derecho. Y dentro de las fuentes secundarias también ya abordamos en clases anteriores, por ejemplo, el tema de la jurisprudencia, la doctrina y las decisiones judiciales, que en este caso se van a elevar más allá del plano constitucional o el plano guatemalteco, y nos vamos a ir directamente al plano internacional. Entonces, si hablamos de los antecedentes históricos dentro del derecho internacional público, vamos a ir comprendiendo pues que
esta historia se ha remontado desde tiempos antiguos, pero en el camino ha experimentado cambios significativos a lo largo pues, de esa misma historia. Por ejemplo, de un sistema de tratados bilaterales. No sé si alguien sabe qué es un tratado bilateral, así a grosso modo, que me pueda decir. Tal vez Michael Reyes, que lo miro ahí, pilas, ahí hasta tomando nota. Para usted, ¿qué es un tratado bilateral? Un tratado bilateral, pues yo entendería que un tratado bilateral es un tratado entre dos, pues, entre dos países, por ejemplo, ¿verdad? Y ambos comparten pues algunos fines o intereses políticos, económicos o sociales. Perfecto, muchas gracias, Michael. Estamos re bien con el concepto. Alguien Gracias. me levantó la mano, creo que con don Carlos Alberto, ¿no? Buenas noches, licenciado. Sí, en resumen era eso. Un tratado bilateral era un conjunto de preceptos, podría llevarse también algunas normas, puntos específicos y convenios en los cuales los dos países suscritos tendrían que respetarse para poder llevarse a cabo. Gracias, Carlos. Gracias, Michael. Gracias a los dos por sus, por sus aportaciones. En efecto, cuando hablamos de los acuerdos o los tratados bilaterales, básicamente es que existen dos partes. Entonces pueden haber trilaterales, que en este caso serían 3, y multilaterales, que significaría pues más de 2. Entonces pueden ser en diferentes áreas. Puede ser en materia de comercio, en materia energética, en materia de derechos humanos, en fin, pueden ser varios, pero sí, como para que estemos metidos de lleno para cuando empecemos a ver el tema de los tratados o la teoría general de los tratados, pues que ya tengamos como que una base por si a veces se nos va olvidando este tema, ¿verdad? Porque precisamente estos antecedentes se remontan a este sistema de esos tratados bilaterales, así como las costumbres antiguas que existían, hasta el desarrollo de lo que ahora conocemos como organizaciones internacionales, como tribunales internacionales, y podemos decir que esta evolución pues ha sido influenciada pues por los cambios que se han dado, digamos, entre las relaciones entre los estados y también entre la independencia global. Se me había olvidado grabar, fíjense, compañeros, entonces más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Ahí estamos. Que así les puedo compartir la sesión más adelante. Bueno, entonces nos quedamos en las fuentes del derecho internacional, ¿verdad? Se me pierde por acá esta pantallita. Muy bien. Entonces, aquí pues prácticamente pues podemos establecer que el derecho internacional siempre ha ido evolucionando y dentro de esto pues se encuentra la influencia que ha tenido las relaciones entre los estados y también la interdependencia global que ha existido. Por eso pues podríamos decir que se han desarrollado diferentes conceptos y también diferentes prácticas que lo que hacen es sentar como el precedente o las bases para el sistema actual que hoy conocemos. Por ejemplo, si hablamos de la antigua Grecia, ¿verdad? Recuerden ustedes de las ciudades-estado, pues estas mantenían tratados de paz o también lo que se llaman como alianzas. Y también aquí podemos considerar, por ejemplo, como un precursor del concepto de lo que hoy conocemos como tratados internacionales. Entonces, aquí pues se van dando otros eventos, ¿verdad? Se van dando los tratados iniciales, se va dando el periodo medieval. Por ejemplo, pues como les digo, en la antigua Grecia pues se mantenían estos tratados de paz. Se consideraban pues estos los precursores como tal de los tratados internacionales. Ya en la evolución de la Edad Media, pues, por ejemplo, surge lo que conocemos como el derecho canónico,
también el derecho romano, que estos vinieron a proporcionar influencias, en este caso significativas, para el desarrollo del derecho internacional, regulando, digamos, asuntos como el caso de la diplomacia y también como el caso de la guerra. Entonces, pues, estos antecedentes históricos podríamos decir que lo que hicieron fue allanar el camino para el surgimiento del derecho internacional público como una disciplina distintiva en la época moderna. Entonces, si nos referimos propiamente a la historia y hablamos de la antigüedad y de la Grecia clásica, aquí podríamos decir que en la antigua Grecia existían, ¿se recuerdan ustedes en derecho, en el tercer semestre, que fue teoría del Estado, creo que ustedes vieron? Hablaban mucho del tema de las ciudades-estado. Entonces aquí surgen ciudades como por ejemplo Atenas, también Esparta, que por ejemplo mantenían acuerdos de paz y de alianzas. Entonces ellos lo conocían como un concepto de sigmacha. No sé si lo han escuchado, sigmacha. Entonces estos tratados pues básicamente eran instrumentos tempranos de la diplomacia internacional que en este caso establecían las relaciones y también las obligaciones mutuas que existían entre las ciudades-estados. Entonces, este concepto de acuerdos internacionales podemos decir que es considerado como un precursor de un tratado moderno. Y pues va mostrando, por ejemplo, cómo las antiguas civilizaciones ya estaban interesadas en la regulación de sus relaciones con otros estados. Entonces, un ejemplo que podríamos plantear acá, por ejemplo, es la Liga de Delos. No sé si lo han escuchado ustedes dentro de sus lecturas. Si no, pues básicamente esta es una alianza que fue liderada por Atenas en el siglo V antes de Cristo, que establecía que una estructura de cooperación y defensa mutua entre diversas ciudades-estado griegas. Entonces, básicamente era el concepto. Y este tipo de acuerdos lo que hicieron pues fue sentar un precedente para la cooperación y las alianzas entre entidades políticas de forma independiente. Digamos que en relación a Guatemala, aunque no existen registros directos, ¿verdad?, de tratados similares en la antigua Mesoamérica, pues como les comentaba yo inicialmente, las civilizaciones maya y azteca, por ejemplo, tenían sus propios sistemas de alianzas y relaciones con otros pueblos y estados vecinos. Entonces, los mayas tenían relación con los aztecas, con los toltecas, con los mexicas, etcétera, con varios, ¿cómo podríamos decir? Varias civilizaciones fuera de las fronteras de Guatemala, y aparte pues tenía su comercio interno también con las diferentes etnias que en su momento pues se encontraban en el estado de Guatemala, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas interacciones que estamos viendo ahorita podemos considerarlos como antecedentes. Permítanme. Silencio, chicos. Gracias. Entonces, decía que podíamos mezclarlo como un antecedente rudimentario de las relaciones internacionales en la región. ¿Sí? Me gustan las canciones. Estamos. Perdón, ya estoy por acá de vuelta. Es que hoy me tocó hacer la de Papá Luchón, entonces ustedes me comprenderán también. No eres el único. Perdón. Entonces nos quedamos en la antigüedad y la Grecia clásica, ¿no? También pues vamos a encontrar dentro de los antecedentes el derecho romano, que creo que ese es un poquito más conocido por ustedes, pero es importante recordar siempre algunos aspectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tuvo su influencia significativa en el desarrollo del derecho internacional, porque
podríamos decir que los romanos establecieron relaciones diplomáticas, ya tanto con tribus como con reinos vecinos. Entonces, incluso podríamos decir que también celebraron tratados con pueblos que estaban más distantes, como por ejemplo los partos, los sasánidas. Y también aquí surge un concepto que se denomina foedus. Foedus, digamos que el significado es un tratado. Y en el caso pues del derecho romano, sienta las bases para el entendimiento moderno de lo que son los tratados internacionales. Aquí también, luego el derecho romano, pues surge el auge de la Iglesia Católica. Entonces, dentro de la Edad Media, pues encontramos nosotros ese antecedente que básicamente influye ese derecho canónico de esta Iglesia Católica y también el derecho romano. ¿Por qué? Porque permearon mucho en la regulación de las relaciones que se fueron dando entre los estados y también en la concepción de la guerra justa. Recordemos que en este caso, pues Roma vivía en guerra con diferentes países, tratando de ir conquistando territorios. Entonces, pues también en este caso el Papa tuvo o tenía un papel muy importante en lo que era la mediación de conflictos, la concesión, por ejemplo, de títulos de tierra a los monarcas europeos, y pues en ese concepto el denominado Papa, pues él actuaba como una autoridad central que mediaba en conflictos y también celebraba tratados con diversos reinos europeos. Entonces, era bastante fuerte la influencia que tenía la Iglesia Católica en este tiempo, pues en todo este sistema. Prueba de ello, pues en la conquista de Guatemala, de América, ustedes saben la situación que se fue dando hasta nuestros tiempos, ¿verdad? O sea, se perdió el concepto de lo que los pueblos originarios tenían, y pues creo que todavía la figura del Papa y del Vaticano aún siguen teniendo mucha fuerza en la región americana. Pero bueno, básicamente la figura del Papa y esa cuestión del derecho canónico, la Iglesia Católica, podemos decir que influyeron mucho en la noción de la comunidad internacional y también en la intervención, en este caso, pues de instancias supranacionales de interés común. Esto nos permitiría, compañeras y compañeros, poder ejemplificar pues, cómo es que las instituciones religiosas desempeñaron un papel crucial en las relaciones internacionales de la época, por lo que podríamos considerar que el derecho canónico, que fue emanado de la Iglesia Católica, desempeñó, querramos o no, un papel muy importante en la regulación de las relaciones entre entidades políticas y también entidades eclesiásticas. Entonces, pues, por aquí creo yo que vamos nosotros como que generando ese tema, ¿verdad? Y hay otro tema muy, muy importante, como lo han escuchado ustedes, tal vez el Tratado de Westfalia o la Paz de Westfalia o el Reino de los 30, la Guerra de los 30 años. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos decir que el desarrollo de las normas y también los principios del derecho internacional público han sido un proceso gradual y continuo a lo largo de la historia. Entonces, el año 1648 es un año muy importante pues, para la historia, precisamente porque encontramos el antecedente de la Paz de Westfalia, que lo que hizo fue poner fin a la guerra denominada de los 30 años. Entonces se los comento porque es un hito importante en la evolución del sistema de los estados soberanos y también se da aquí el primer respeto a la soberanía territorial. Entonces, pues, digamos que este evento marcó el comienzo de la era moderna dentro del derecho internacional público. Y pues a lo largo de los siglos, pues también se han desarrollado conceptos como, por ejemplo, el principio de la no intervención en asuntos internos de otros estados y también, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos como normas fundamentales del derecho internacional público, ¿sí? Entonces, si nos referimos a este antecedente de la Paz de Westfalia, podemos decir que
es una parte de la evolución del derecho internacional público, porque pues sienta el punto de partida para la construcción de un sistema de estados soberanos e independientes. Nosotros ahora, hoy por hoy, leemos que Guatemala es un estado soberano, es un estado republicano, es un estado independiente. Y vemos tantas palabras que están dentro de nuestra constitución filosófica, pero a veces desconocemos de dónde es que estos provienen o cómo es que se ha ido ganando cada una de esas palabras y por qué están dentro de la concepción filosófica de la Constitución. Entonces podemos encontrar como un antecedente, pues básicamente, que la Paz de Westfalia es de donde nace todo este andamiaje, básicamente, ¿verdad? Porque, pues como les digo, da este sistema para la construcción del sistema de los estados soberanos, les da o les dota esa independencia, reconoce básicamente sus propios territorios y sus gobiernos o su forma de gobierno, y pues fue ese precisamente el precursor de esa soberanía estatal que hoy como tal conocemos en diferentes países, y en este caso pues en Guatemala. Por eso es que podríamos establecer que la Paz de Westfalia siente esas bases y prevalece aún en el derecho internacional. Aunque digamos que no es un antecedente directo de Guatemala, este principio de soberanía pues ha influido propiamente en la definición de las relaciones internacionales, así como el país de como en este caso un estado independiente. Entonces todo esto pues nos va permitiendo conocer que conforme va evolucionando el derecho pues se va dando precisamente esa codificación de los tratados, se van generando esas conferencias diplomáticas, se van creando también ya convenciones, o sea, todo, ¿cómo les podría decir? Aquí es donde despierta y nace un nuevo sistema. Entonces se empieza a codificar a nivel internacional el derecho, las formas de regular entre los países, todo ese andamiaje de la soberanía, de las relaciones diplomáticas, porque el tema de la guerra, pues, es algo que ha estado siempre muy, muy permeado entre todo este sistema. Ya con el tema de tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra Mundial, pues, se configura un cambio bastante gradual, y precisamente, pues, van surgiendo organizaciones internacionales que van en su momento permeando dentro del derecho internacional, creando una figura universal que posteriormente ha sido o fue suplida por otro tipo de organizaciones con un poco más de fuerza o más de peso, o mejor dicho, ya mejor estructurada, en sustitución de una que fue una especie de estado fallido, si lo queremos decir de esa forma, ¿verdad? Entonces, pues todo esto va generando, por ejemplo, varios antecedentes. Ya con la Segunda Guerra Mundial se deroga básicamente lo que es la Sociedad de Naciones y se da vida a lo que es la Carta de las Naciones Unidas, que ustedes tuvieron oportunidad de leer la semana anterior y de finalizar con eso también un laboratorio, ¿verdad? Entonces, pues acá ustedes van a poder verificar pues esos principios que se establecieron dentro de la comunidad internacional, la creación o el nacimiento de tribunales internacionales también, ¿verdad? Que es, ahí sí que si existía un delito debía de ser juzgado de alguna forma, pero si solamente iban a tener la capacidad para juzgar a nivel nacional, no iba a poderse aplicar estos derechos, estas convenciones o estas cartas de las Naciones Unidas, por lo que tuvieron que crearse pues tribunales especiales que tuvieran ese carácter internacional y que se pudiera aplicar realmente en las naciones. Entonces, pues todo esto va generando pues diferentes avances, ¿verdad? Y por eso, pues desde aquí vamos a tratar de ver en esta diapositiva cómo es que esta pues fue creciendo durante esa etapa. Por ejemplo, aquí pues tenemos algunas referencias como son la Declaración de las Naciones Unidas, tenemos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Sociedad de Naciones y también el Desarrollo Internacional Humanitario del DIH. Cuando hablamos básicamente de esta Declaración de las Naciones Unidas, pues comprendemos que Guatemala se convirtió en un miembro
o miembro fundador básicamente de las Naciones Unidas, lo que en este caso refleja la participación que tuvo en el desarrollo de las normas internacionales para mantener la paz y la seguridad. Entonces Guatemala pues ha tenido un papel protagónico al ser de los precursores o de los fundadores de esta comunidad internacional, cosa que no sucedió, por ejemplo, en el tema de la Sociedad de Naciones, sino que tuvo que adherirse en su momento. Y pues Guatemala ha sido parte a lo largo de la historia pues del seno de la Organización de las Naciones Unidas como un miembro permanente. Y pues también, aparte de miembro permanente, también ha tenido participación en algunas comisiones que son muy, muy importantes para la toma de decisiones. Yo creo que el tema de la ONU pues ya lo vamos a ir viendo más de lleno más adelante, pero pues que nos sirva ahí como de un antecedente, ¿verdad? En el caso del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pues esta nace unos años posteriores a que se haya creado esta Sociedad de las Naciones Unidas. Entonces, como los que les guste un poco el tema de la historia de la Segunda Guerra Mundial, saben que las barbaries que se cometieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra, pues trataban de evitar que ya no fuera así. Sin embargo, pues al parecer fue peor. Y llegó un momento para que la sociedad dijera, bueno, basta, tenemos que evitar la mayor cantidad de muertes posibles, tenemos que actuar de una forma diferente, pero no podemos aplicar derecho o sanciones a otros países si no se ha reconocido, por ejemplo, temas como el genocidio, o si no tenemos quien pueda juzgarlos. Entonces, hasta que no exista una organización internacional que sea reconocida por los estados, no vamos a poder llegar y hacer justicia. Entonces, si vemos que Estados Unidos se le está haciendo la guerra a México y está anexando territorios, mientras no haya un convenio marco, pues no podemos actuar, ¿no? Entonces, ahora que ya está todo este tipo de situación, por ejemplo, ya se respeta la libre autodeterminación de los pueblos, ya se prohíbe básicamente que se puedan anexar territorios de otros países como propios. Tal vez ahorita tenemos mucho el ejemplo de Rusia con la península de Crimea, ahora pues las áreas del Donbass que han sido ganadas básicamente por Rusia en esta guerra que se ha dado con Ucrania, que se ha dado como que un contexto distinto, porque aparentemente pues se está violando el derecho internacional al momento de anexar todas estas provincias, pero se ha respetado, por ejemplo, el tema de la libre determinación de los pueblos. ¿En qué consiste esto? En que los pueblos pues hacen un referéndum y a través de ese referéndum, lo que podríamos decir en Guatemala, por ejemplo, como una consulta popular. Nico, bájale volumen. Gracias. Entonces, en este caso, pues una consulta popular, ellos lo hacen como un referéndum y deciden, por ejemplo, pueblo de la provincia del Donbass, ¿ustedes quieren ser parte de Rusia o ustedes quieren ser parte de Ucrania? Entonces ellos vienen y deciden, hacen su votación como que estuvieran eligiendo un alcalde, un presidente, una cuestión así, y pues determinan ellos de que quieren acogerse al vínculo, al marco de seguridad, en este caso pues de Rusia. Entonces de igual manera pues sucede en varios países, por ejemplo África se ha estado levantando ahora. Nico. Perdón, entonces se va dando básicamente todo este tipo de situaciones donde los pueblos fue el nombre ahorita, de África se están sublevando, emancipando o están cortando la dependencia que tenían de otros países que explotaban sus recursos y todo ese tipo de situaciones, como por ejemplo Francia, están desprendiéndose de Estados Unidos, etcétera, y se han acogido también a nuevas figuras internacionales dentro del nuevo orden mundial, como le dicen. Por ejemplo, Rusia, que tiene mucha influencia en todo ese tipo de situaciones,
ha creado como una alianza paralela, que es el BRICS. No sé si alguien de ustedes lo ha escuchado, que es cada año, pues, sigue creciendo. Ahorita, pues, creo que los fundadores son Brasil, Rusia, la India, México creo que también está por ahí, y pues varios países de Oriente Medio también forman parte de este. Estaba la opción de que Argentina fuera parte de ellos también, pero yo creo que Cuba también está ahí. Ahorita que se dio la elección de Argentina y ganó Milei, pues es de la doctrina o de la línea de Estados Unidos, entonces pues no se van a adaptar a este tipo de situaciones, pero ahí se da un tema, por ejemplo, muy importante que no se daba anteriormente y se está rompiendo como que la hegemonía que tenía Estados Unidos con la moneda mundial, que en este caso era el dólar, que era el sistema por el cual ellos podían imponer los diferentes tipos de sanciones a los diferentes países o de expropiar cierto tipo de bienes por estar en la moneda de ellos. Y en este caso, por ejemplo, como les digo, tomemos el caso de Rusia y China. Ellos están trabajando ahora haciendo sus propios convenios multilaterales, bilaterales, todo tipo de procesos en sus propias monedas, es decir, están celebrándolo y pagando con yuanes, pagando con rublos. Entonces están dejando la dependencia de Estados Unidos y la moneda pues, del dólar. Y así con los diferentes países con los que están generando ellos su tipo de relaciones, están utilizando las monedas locales. Entonces ha hecho una nueva forma de hacer gobierno. Entonces es una de las partes que ustedes pueden ir evaluando dentro de todo este tipo de situaciones. Pero pues ya regresando un poco al tema, ¿verdad? Del tema de la Declaración de las Naciones Unidas, pues como les digo, Guatemala se convirtió como un miembro fundador, pues, permita, Nico, perdón, entonces acá surge el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que básicamente esto, pues, en el caso de Guatemala, es uno de los estados que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y también ha participado en casos ante este tribunal, lo que permitirá pues ejemplificar, ¿verdad?, su compromiso con el sistema internacional dentro de la solución de controversias, dentro de los compromisos que Guatemala pues ha ido adquiriendo. Entonces también tenemos el antecedente del derecho internacional de los derechos humanos, y como podemos ver, el derecho internacional de los derechos humanos es un ejemplo clave en la evolución que se ha dado en el derecho internacional, pues el primer antecedente que tenemos del año 1948 es precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, de aquí surgen los diferentes tratados que son relacionados o que han sido establecidos como unas normas fundamentales que van rigiendo, por ejemplo, el respeto, la protección de los derechos humanos, en este caso no a nivel central o a nivel de un estado como tal, sino que a nivel global o a nivel mundial. Entonces, recordemos que Guatemala ha sido signatario y también ha ratificado varios de estos tratados, lo que demuestra pues que Guatemala tiene un compromiso con la protección de los derechos fundamentales. Que los cumpla o no los cumpla, ustedes lo podrán juzgar. Pero pues estos antecedentes históricos, aunque no directamente están relacionados con Guatemala en su totalidad, podemos decir que contribuyeron al desarrollo de normas y también de principios que han influido en la práctica del derecho internacional público a nivel mundial. Y pues Guatemala, como parte de esa comunidad internacional, lo que hace pues es adherirse a esos principios y participa en tratados y convenios que se basan en esos conceptos fundamentales del derecho internacional. Entonces, pues, básicamente esta es la evolución que se va dando dentro de este derecho internacional público, ¿verdad? Y creo que no había abordado el tema de la Sociedad de Naciones, pero pues básicamente como les establecía, ¿verdad?, que Guatemala
si bien es cierto, no fue miembro de la Sociedad de Naciones, esta experiencia pues permitió marcar un periodo muy importante para la historia internacional y dejó pues lecciones valiosas, ¿verdad?, sobre la necesidad de la diplomacia y también la prevención de conflictos en este contexto para poder pues no cometer los errores del pasado. Por eso es que se crea esta nueva forma de gobierno internacional que fue las Naciones Unidas, y pues Guatemala ha influido en los diferentes organismos especializados que ha participado en la configuración pues de la política exterior y en el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos. En el caso pues del Tribunal Internacional de Justicia, pues Guatemala, recordemos que ha reconocido la jurisdicción de esta corte, también ha participado en los casos como por ejemplo el diferendo territorial y marítimo que existe con Belice. Entonces pues estos casos han destacado mucho la importancia de la cooperación internacional y también la solución de controversias en la política exterior de Guatemala. ¿Sí? Entonces ya cuando veamos el tema de Belice, ahí se van a dar cuenta precisamente cómo es que va este tema de Guatemala y Belice, el tema del diferendo territorial, y también van a recordar ustedes un poquito el tema de la consulta popular. Bueno, entonces ya para ir pues finalizando, creo que estas experiencias que se dieron en Guatemala pues durante todo este tiempo han contribuido en cierto momento pues con los principios humanitarios a nivel internacional, y por eso decimos que estos hitos históricos que vimos en la clase de hoy básicamente han influido en lo que es la participación activa de Guatemala dentro de la comunidad internacional, y pues veamos que han permitido configurar el enfoque en los asuntos de derecho internacional y también en la política exterior. Entonces, podemos decir que la experiencia del país en este tipo de eventos fueron claves porque han contribuido básicamente al compromiso, ya sea con la cooperación internacional, como también con temas como la diplomacia, como la promoción de la paz en el ámbito internacional. Entonces, pues, de esto surgen muchos aspectos muy importantes, como la Convención de Viena. No sé si alguien ha escuchado hablar algo de la Convención de Viena. ¿No? ¿Están por ahí, compañeros? Sí, aquí estamos. Yo tengo un recuerdo vago de ello. Licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Y es que, como les comentaba, Convención de Viena hay varias. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Está también sobre las relaciones consulares. Entonces vamos a ir viendo muchas cuestiones que tienen que ver con el Estado, otras que tienen que ver con la diplomacia propiamente, y así sucesivamente vamos a ir viendo que existen en diferentes ámbitos. Pero pues eso creo que ya lo vamos a ir viendo más detalladamente en otra de las clases y en algunos temas que también ustedes me van a ir apoyando en las exposiciones que les van a ir tocando. Entonces, no sé si hasta este momento tienen alguna duda o algún aporte extra que quieras hacer, licenciada. O no sé si se conectó. Vamos a ver quién se anima, si se anima ahí alguien a participar. Viste que ya estaban empezando. Sí, ya estaban empezando a encender cámaras, ya ahorita que ya tuvimos la oportunidad de vernos en vivo, pero veo que no. Yo, licenciada, buenas noches. Martina, buenas noches. Sobre la Convención de Viena, que es sobre el derecho de los tratados. Que Guatemala creo que la ratificó el 23 de mayo de 1969 a través de un acuerdo del Congreso de la República.
Y sí, y la tenemos entre las leyes que usted nos mandó al Classroom, licenciado. Pues no la hemos, porque como no la habíamos tenido que trabajar, pero sí, yo incluso la compré en físico y aquí la tengo. No he tenido la oportunidad de leerla, pero se ve bastante interesante. Bueno, gracias, Martín. Ahí está Michael también, que quiere participar. Gracias. Lo escuchamos. Licenciado, buenas noches. Más que todo, la Convención de Viena es, ella es la que establece, pues, las normas internacionales, por decir así, para la formación e interpretación y, pues, cómo es que se deben de llevar a cabo los tratados entre, pues, estados, ¿verdad? Perfecto, gracias Michael, gracias Martina. Yo creo que sí es muy importante que todos los documentos que se les han compartido, pues traten de darles una leidita para tener el concepto básico sobre qué se tratan, porque básicamente pues vamos a irlos utilizando. Entonces, si no, después se les va a acumular todo y ya no se van a dar abasto ustedes a leerlo y van a dejar aspectos muy, muy importantes en el tintero. Entonces, pues, ahorita pues ya tuvimos como que las nociones y se van dando cuenta de que, o sea, hacia dónde vamos. Ahorita ya más adelante vamos a hablar precisamente de los convenios y los tratados internacionales y vamos a comprender qué es un tratado y cuál es la forma para poder adoptar un tratado internacional, cómo es que este se va generando en todos sus procesos, sus fases, hasta que llegue al momento de la firma, al canje, a la ratificación, a que entre en vigencia ante las organizaciones internacionales que correspondan. Entonces sí considero yo que deben de empezar ustedes a leer, y por eso les digo yo quiero que aprovechemos ahorita este tiempo del primer parcial, porque ya después ustedes se van a recargar con derecho notarial, por ejemplo, ¿verdad? Y otras clases, entonces ya después va a ser más difícil para ustedes, pues, poderse poner en contexto. Entonces aprovechemos ahorita que estamos frescos en eso para poder avanzar. Carlos me levantaba la mano, ¿verdad? Sí, licenciado, buenas noches de nuevo, es un gusto. Hasta hoy me pude poner en contexto con lo del programa de Classroom, yo soy honesto, y sobre el laboratorio que realizaron el día 29 de enero, que son 2 puntos, que después uno se queda por 2 puntos o por 1 punto. Quisiera apelar de alguna forma especial, si usted me da oportunidad de entregar algún trabajo extra aula. El motivo fue que yo estuve fuera del país y tenía que estar trabajando, licenciado, terminé de trabajar como a las 8 o 9 de la noche y regresé hasta el viernes de esta semana y no pude entregar ese laboratorio. Esa era mi consulta. Gracias, Carlos. Pues comprendo ahí de que muchas personas pues tienen a veces limitaciones para poder presentar las tareas. Lo ideal, pues, como les digo, el aprendizaje pues no es para nosotros, sino que es para ustedes. Entonces, lo importante es que lo hagan. Yo al final lo que quiero es incentivarlos a ustedes para que puedan leer. Porque ahorita, por ejemplo, nos dimos cuenta de que todavía no han leído la Convención de Viena, ¿verdad? Que por eso se les compartió, creo que el 22, 23 de enero por ahí, para que ustedes ya tuvieran como que la noción de eso. Entonces, hagamos algo para que nos pueda simplificar a todos. Las actividades que estamos dejando, aparte que las subamos en Claro, de todos modos sí las vamos a presentar físicas. Entonces, no es por premiar a los que no la hicieron y desmeritar el trabajo de los que sí ya se desvelaron y las hicieron y toda la cuestión, pero para que todos puedan ir en la misma sintonía, las actividades que vamos a ir haciendo, pues, aparte de que ustedes las tengan ya presentes en estos días, el día del examen, pues, me la van a presentar ustedes siempre en un folder tamaño oficio, ¿verdad? Con los diferentes laboratorios que hayamos ido trabajando, para que pues puedan ustedes obtener pues la mayor parte del punteo de la zona para este primer parcial. Esa es la forma en la que yo les podría apoyar.
Entonces, pues, Muchas gracias, ya de licenciado. ustedes dependerá de si realmente quieren o no aprovechar esa oportunidad. Entonces, si están trabajando y haciéndolos, pues qué bueno. Y si al final ustedes mismos se ponen el chance de que hasta el último día la van a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde para presentarla, pues ya es cuestión suya, ya llegan quemados al examen y ya si rinden bien o no, pues ya no podemos juzgar nosotros, ¿verdad? Entonces, Sí, pues sí. yo creo que, perdón, Lisa, ¿me levanta la mano? ¿Qué manda? Licenciado, buenas noches. Disculpe la pregunta. Fíjese que en la presentación, en el apartado donde dice siglo XX organizaciones, que está la ONU y la Unión Europea, a mí me surge la duda. Ahí también podría ir incluido la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. ¿O ese iría en otra? Sí, Lisa, gracias por la observación. Recordemos que cada continente va a tener su propia representatividad. Entonces, en el caso de América, por ejemplo, es la Organización de los Estados Americanos. En Europa, pues es la Unión Europea. De igual manera, pues Asia, también Madagascar, y así como se me fue el nombre ahorita de este otro continente. Inclusive Australia creo que también tiene su propia forma también del seno de sus organizaciones internacionales. Entonces, sí es precisamente parte de lo que fue surgiendo, ¿verdad? Y de esa representación, que hay cuestiones que se engloban a nivel, o sea, se dice que es a nivel global, o sea, a nivel mundial. Entonces, hay competencia para que puedan juzgar sobre todos esos temas. Y hay, en este caso, regionales que van a surgir directamente para poder tratar asuntos que tengan que ver en el hemisferio, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da cuenta en el caso pues de acá de América, la Organización de los Estados Americanos, que ha tenido mucha repercusión en estos días por el tema de la libertad de prensa, el caso de los sindicalistas, el caso de las elecciones presidenciales, etcétera. Y pues ahorita creo que también se vuelven a activar con el caso de El Salvador, que ganó Nayib Bukele la presidencia de El Salvador nuevamente. Entonces, perdón, Carlos me dice si se refiere al Tratado de la Antártida. No sé a qué se refiere ahí específicamente, compañero. De no explotación de los recursos. Es que creo que ese no sé si cuenta para esta clase también. Como dijo que no se recordaba el continente. Ah, ya. No, es que el continente me refería a África. Sí, entonces ahorita no estamos entrando de lleno a hablar de tratados, porque tratados hay un montón pues en diferentes materias. Entonces no sería sobre eso, Carlos, sino que era porque no me recordaba el nombre del continente. En este caso era África. Ajá, gracias, muy amables. Bueno, entonces, compañeras y compañeros, yo creo que el tiempo apremia. Ustedes quieren ir a descansar un poquito también, entonces les agradezco ahí por la atención. Gracias también, licenciada, ahí por tu presencia y tu apoyo. Estamos a la orden, licenciado, y que tengan una excelente noche. Gracias, muy amable. Los que levantó la mano otra vez. Gracias, Ligda. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciados. Asistencia. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, licenciados.